Los llanos de Colombia y Venezuela somos una nación llanera. El llano es el territorio del joropo, tenemos como un lenguaje único con diversidad. Nosotros, los llaneros, tenemos un corazón joropero, una mente para el joropo y unos pies para zapatear el joropo. El joropo se va consolidando en la noche de los tiempos, como dice Roncayolo. Dice un bailador, por grande que sea la tierra, me queda bajo los pies. Los llanos, ¿qué digo yo? Es una región cálida, plana, alinderada por la cordillera, por la selva y finalmente casi por el océano Atlántico. De Guárico, Apure, Barinas, Cojedes, Portuguesa, en Venezuela. En Colombia somos la Orinoquía, el Meta, Arauca, el Bichada y Casanare. Y el Guaviare está integrado dentro de la Orinoquía porque tiene selva y tiene sabana. Son una región de aproximadamente 500.000 kilómetros cuadrados. Fuimos un solo llano, desde los llanos de San Martín, en el Meta, hasta Venezuela. Éramos un llano ilímite. Tenemos una serie de elementos culturales que nos permitirían afirmar a nosotros hoy en día que somos, entre los llanos de Colombia y Venezuela, somos una nación llanera. En términos de folclore, el llano es el territorio del joropo, tenemos como un lenguaje único con diversidad. El embajador más importante de los llanos es el joropo que nosotros hemos realizado y hemos vivido. Para mí el joropo es una filosofía de vida. El joropo para nosotros encierra todo un modus vivendi y operandi. Nosotros, los llaneros, tenemos un corazón joropero, una mente para el joropo y unos pies para zapatear el joropo. El joropo como baile es la afirmación del hombre con su tierra. Una bella frase que cita Rivera, que creo que no es de él, ni mucho menos, que dice un bailador, por grande que sea la tierra, me queda bajo los pies. Eso es como lo que plantea también el joropo. Joropo es una palabra que viene de la palabra soropo, con X. Eso es arabesco, porque también hubo influencia arabesca. Joropo, tú me vas a visitar, paisanito de por Dios, no se te vaya a olvidar. Escucha negro, pero se escucha este negro cantar, al pie de un arpa sonora, sultana verde, ¿verdad? Antiguamente invitaban a una fiesta y decían, vamos al soropo de los Gutiérrez, por decir algo. El joropo es el sitio donde iban en esas épocas. Hay tratadistas que quieren decir que la palabra joropo viene de los moros y otros dicen que el sarab. Y bueno, para mí ese es un vocablo indígena propio, como caney, como furruco. Yo creo que la palabra tiene origen andaluz, es un verbo usual en Andalucía, del siglo
XVI, XVII, que es sacudir, joropear, molestar. De algún modo, por esos misterios de la etimología, terminó representando un baile. Es un término que empieza uno a encontrar como en el 1800, 1815, es como la primera mención documentada de joropo definiendo baile, porque antes convivía con cosas como fandango y con otras voces como galerón. Y de ahí en adelante el joropo pasó a denominar la fiesta, pasó a denominar la música y pasó a denominar el baile. El joropo es una danza colombo-venezolana con un mestizaje español. Tomó su origen de las danzas flamencas o andaluzas. No hay duda que el joropo se fusiona en Venezuela. Unas mezclas como el andaluz y como el fandango y otros ritmos dieron esa mezcla al joropo que conocemos. Se forma de una serie de corrientes culturales que necesariamente nos llegan de Europa. Se acentúa mucho ya en la época de colonización, cuando comienzan a hacerse hatos en Venezuela, cuando traen trabajadores andaluces que traen lógicamente su propia música, sus propios cantos. El zapateo indudablemente es de España, pero puede ser de Aragón, puede ser de Castilla. Yo poco creo también que el origen de la música llanera tenga una similitud con los andaluces. Los andaluces no fueron sobresalientes en el proceso de la conquista. Los que venían eran castellanos, los venían aragoneses, venían otras razas. Cuando se mestizan no son españoles todos, digamos, de una sola etnia española. Los íberos a su vez fueron invadidos por distintas corrientes, entre ellos la influencia morisca. Fandango, fandanguillo, los cantos jonde, los cantos aragoneses, todo. Eso se funde con unas melodías que tenemos en el indígena que de alguna manera también tenían sus manifestaciones culturales. Los españoles que vinieron venían de una procedencia y se mezclaron acá con indios exactamente de una procedencia. En el mestizaje también hay diferencias. Y eso es lo que crea las músicas particulares, los acentos, los timbres, las formas de danzar, las formas de comer y las formas de vivir en ese crisol del mestizaje que no es único. Yo siempre he respetado mucho esos aportes españoles, entre comillas, porque en medio de ese aporte hubo una invasión y hubo un borronazo de lo ancestral, de lo nativo, de lo autóctono. Yo no me atrevería a decir cuánto tenemos de baile indígena, yo creo que muy poco, realmente muy poco. Lo mismo que tenemos de indígena en el lenguaje, creo que es más una cosa de adaptar lo que vino y de imponerlo, porque no era un espacio en el que el indígena pudiera pensar o pudiera discernir o pudiera imponer, ni mucho menos. Los indígenas fueron excluidos, pero los indígenas mezclados en los oficios y entonces, reducidos, ellos sí trajeron la maraca, trajeron la cirrampla, trajeron la voz joropo, trajeron el caney de palma, trajeron la curiara. Fíjense que son todos nombres indígenas. El joropo es una danza colombo-venezolana con un mestizaje español. El embajador más importante de los llanos es el joropo que nosotros hemos realizado y hemos vivido. No hay duda que el joropo se fusiona en Venezuela. Unas mezclas como el andaluz y como el fandango y otros ritmos dieron esa mezcla al joropo que conocemos. Nuestro lenguaje es un lenguaje mestizo, es medio español, medio llanero, medio achagua, medio indígena. Estrécheme parientico como zorro a taparuca, que el potro de mi canción está que se barajusta.
esta que se barajusta, es que un joropo como este vale más que 1000 disgustas. Es que clase de guarapo cualquiera panela endulza, y eso es lo que está de moda y a todo mundo le gusta, porque tiene un saborcito como el queso con la yuca. Definitivamente el lenguaje es español, es europeo. Lo poético es europeo, o sea, cantamos en décimas, en octosílabos, con rimas asonantes o consonantes, usamos el corrido como un descendiente del romance español, utilizamos la copla que puede venir también de las jácaras árabes o arabigo-andaluzas, etc. Pero primordialmente es europeo. Yo creo que después fue recibiendo, aparte de esa inyección de la maraca indígena o la inyección de la polirritmia africana, otras como alguna influencia de los valses alemanes que hace que la música se cadencie un poco. Porque nosotros también tuvimos en nuestros conquistadores que vinieron a los llanos, sobre 1537, 35-37 vino Federman y vino Jorge Espira, alemanes. Yo creo que el joropo es definitivamente europeo. Son europeos los instrumentos, como el arpa y el cuatro, que es una evolución de la guitarra, o la bandola, que es una vihuela templada a los antiguos modos, como dice por ahí algún libro. Vinieron muchos misioneros que manejaban los instrumentos de cuerda, tocaban guitarra, la vihuela es un cuatro, entonces trajeron la mandolina. Yo creo que uno de los instrumentos que se tocó más antiguo vino a ser el violín. ¿Por qué? Porque en la época de la colonización, sobre todo, trajeron ese instrumento que llegó al llano, que se tocaban en las grandes fiestas de los blancos que llamaban. Entonces, eso pasó a manos del común y aprendieron a tocar el instrumento. ¿Fácil para qué? Para transportarlo. Luego, la guitarra española jugó un papel muy importante también en eso. Y la acompañaban de instrumentos que bajaron del interior del país, como el requinto, el tiple, y fueron la compañía de estos instrumentos que ya estaban ahí. Y el arpa, como les dije, llegó en 1724 a San Regis de Guanapalo, llegó embarcada por el Meta, llegó a Casanare. Se asentó realmente en Venezuela, porque la facilidad, aquí había mucho monte, era muy complicado llevar en un burro o en una yegua, en un caballo, un arpa de 2 metros, como por 1,50 de ancho, entonces muy complicado. La misma música en Casanare no giraba alrededor del arpa hace 50 años como gira hoy, sino de otros instrumentos de diapasones, requintos, cuerdas, de otra cosa. El cuatro fue el instrumento rey durante una época, hasta cuando en 1970, antes del 65 por ahí, aparece nuevamente Loyola en Arauca, y después de Arauca vienen entonces los araucanos a tocar aquí, y luego aparece Luis Ariel Rey, y Luis Ariel Rey pues tocaba el arpa y cantaban, y él impulsó la música llanera inicialmente. Y después se formó una serie de arpistas. El furruco es un instrumento que desafortunadamente desapareció del conjunto llanero. Lo reemplazó el bajo eléctrico. Es un tamborcito con una varita que se hace las veces de bajo. Y posteriormente, en los años 50, me contaban en Tauramena que tuvieron que, porque como no tenían furruco, los guerrilleros para poder echar sus parrandas y por la falta de bajo, entonces inventaron un aparato que se llamaba el chácharo. El chácharo consiste en un pedazo de palo largo con 2 puntillas y un alambre liso, no de púa sino alambre liso, y sobre ese alambre van así, con la vejiga de vaca inflada o de toro inflada, van haciendo las veces de bajo, y eso suena rum, 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 de acuerdo al golpe y al ritmo que lleve el joropo. Hacia mediados del siglo XIX, ahí empiezan casi todas las músicas populares de América a perfilarse, a encontrar sus propios acentos y sus rasgos, sus intérpretes y composiciones. Eso mismo pasa con el joropo.
Hernán Restrepo Duque dice que el primer disco que se grabó fue El alma llanera, de Pedro Elías Gutiérrez, en 1928. Pero en discusiones que yo he tenido con otros autores, hemos encontrado otras grabaciones antecesoras del joropo. Pero yo creo que el joropo se va consolidando en la noche de los tiempos, como dice Roncayolo. Estrécheme parientico como zorro a taparuca, que el potro de mi canción está que se barajusta. Nuestro lenguaje es un lenguaje mestizo, es medio español, medio llanero, medio achagua, medio indígena. Vinieron muchos misioneros que manejaban los instrumentos de cuerda. Yo creo que el joropo es definitivamente europeo. Son europeos los instrumentos. El joropo se va consolidando en la noche de los tiempos, como dice Roncayolo. Son las 5 de la tarde, se escucha un bramio de vacas y un becerro le contesta oculto entre las horas. Un atardecer llanero con canto de paraulatas, arrendajos y turpiales, chiricoca y guacharaca. Y un llanero va llegando, en tu caballo se distingue por tu manta, su sombrero a medio palo y su maletera en lanca. Alegre se oye su voz llamando en la puerta tranca. El joropo, todo lo que había que contar, que decir, que describir del llano lo decía un joropo y aún lo hace. Entonces los hechos históricos. Hay joropos desde allá, les voy a contar, señores, el hecho que hizo Pastor allá en la Laja de Orégano contra de su superior, que es un romance del siglo del 1700 y pico. Los corridos de la época de la Libertadora. El general Bolívar tiene un caballo que cuando va a la guerra se vuelve un rayo, que están citados en documentos de 1815. Nosotros los llaneros somos poetas por excelencia. Ese tipo de relatos surgen y se vuelven corridos o se vuelven joropos, que son el reflejo de la hazaña y de los sucesos de la cotidianidad que le ocurren al llanero. Mi padre se volvió viejo, harta tristeza me da que al transcurrir de los años ya perdió su lucidez y fuerzas al caminar. Me da mucho sentimiento recordar años atrás, cuando mi padre era joven fortachón pa' parrandear. A tiempo de aquellos tiempos completo pa' ganadear, pa' guinetear un caballo le sacaba un lance a un toro con toda serenidad. Mi padre, un hombre llanero de bastante facultad, fue caporal de sabana, de chocotero y mensual. Uno siempre le ha cantado, bueno, el trabajo es normal y es cotidiano, el trabajo de llano, el trabajo de lo que hablábamos ahora, que la vaquería, que todo eso se le cantaba. Y por ende al romance, a la mujer. Se le ha cantado a la palma, a los cielos, al caballo, al sombrero y al llanero. Y a la mujer llanera, ¿no? Obviamente, porque son las coplas de enamorar también. Entonces que a este Flor Amarillo le hacen una canción, que a las Cotizas le hacen otra, que a la Soga le hacen 20. Hay festivales que se especializan en un tema llanero y así va la gente cogiendo todos los temas. Entonces yo creo que lo que hacía fundamentalmente era abarcar todo el llano a punta de canto. Mi serenata y mensaje me perdonan el lenguaje, si notan si algo le falta es un sencillo homenaje de un llanero que les canta, que como potro salvaje decidió brincar las trancas. Y el hombre, pues llanero, siempre que terminaba las jornadas de ordeño, las jornadas de ganaderías, pues cogía su cuatro y cantaba. Es más, hay una cosa importante en el trabajo llano desde el punto de vista de la música, que nosotros tenemos cantos de ordeño y cantos de vaquería. También son cantos venidos de España,
¿Por qué? Porque los españoles trajeron esos cantos y todavía aún se utiliza esa manera del canto. Hay unos cantos de vaquería que traen un leco. El leco es el grito y ese grito también lo cantaban en España, ¿cierto? Entonces lo importante aquí es saber que hubo una simbiosis entre la cultura española y la cultura indígena que permitió enriquecer los cantos que surgieron de la práctica de la ganadería. Ay, la, y no se pare, bandolita, que ahora es que quiero cantar unos versos de mi mente. Por ejemplo, hay un canto de ordeño que dice: mañanita, mañanita, que viene junto a la aurora, con tu brisa pura y fresca, con tu brisa pura y fresca, meciendo a palma y mapora, mañanita. Ese es un canto de ordeño. Mañanita se llamaba una vaca. Entonces a la vaca, uno le ponía nombres a las vacas y les cantaba a las vacas. ¿Para qué? Para que la vaca se serene. Y entonces al serenarse no deja los músculos de la ubre, los deja sueltos. Hasta los palos del monte tienen su separación, que unos sirven para leña y otros para hacer carbón, Entonces usted tiene que hacer, como psicólogo de la vaca, cantarle a la vaquita para que la vaca se serene y dé la lechecita. Y entre más le cante y más serena, entonces la vaca da más leche y más placenteramente se vuelve el ordeño para la vaca. Indudablemente el origen del joropo, el territorio, es la sabana. El piedemonte se une después, pero es la sabana la que genera el joropo. Y es la ganadería, o sea, la res y el caballo. Y si usted hace una comparación entre lo que es el golpeteo del caballo, el galopar del caballo, si usted hiciera un ejercicio de cuando el caballo está trochando o cuando está galopando, ¿cierto? Usted va a encontrar que los compases del joropo tienen que ver con esos compases del galope y con esos compases de la trocha. Usted va a paso lento, está en una tonada. Si va más rapidito, está en un trotecito. Y un trotón galopero, va más rápido, es un joropo. Y si va a galope tendido, es un golpe recio.